Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a este ahora jueves de webinar, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos y seguimos con el Global Veterinary Meeting, ¿no? Este ciclo de charlas tan importantes que está juntando a toda Latinoamérica, países de habla hispana, inclusive países europeos, todos juntos en estas sesiones. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Un placer. Aquí veo que ya se están conectando. Muchísimas gracias. Y bien, antes de comenzar rápidamente les quiero platicar que por ahí está circulando una liga donde te registras para recibir más información sobre estos eventos, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que viene, nuevos webinars, nuevos eventos, noticias. Entonces, si no te has registrado, pasa por ahí, lo vas a ver en todas las transmisiones, lo estamos poniendo para que te registres, ¿va? Y puedas recibir información, ¿ok? Bien, como saben, estamos haciendo estas charlas, estamos compartiendo con la comunidad Patuk, con la comunidad Koji y con la comunidad Skenda. Nos juntamos para tener más punch y poder llevar esta información hasta el último rincón del mundo. Así es de que gracias por conectarte, gracias por compartir el video, gracias por etiquetar a otros médicos, gracias por compartir en grupos de WhatsApp. Todo esto nos ayuda muchísimo para poder seguir trayendo contenido, ¿de acuerdo? Bien, antes de comenzar vamos a enlazarnos con el doctor Julio Morales, ¿de acuerdo? Quien, bueno, pues nos va a platicar unas cosas bien interesantes. Julio, ¿andas por allí? Hola Israel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julio? Muy bien, ¿y tú? Aquí bien. Qué Siempre en bueno. la labor maratónica que estamos haciendo, pero muy contentos. Primero que todo, para darles la bienvenida a todos los que están conectados por las redes sociales, YouTube, Facebook, de parte de la comunidad Batuk y de Koji, pues les damos la bienvenida esta noche a casi el penúltimo día de conferencias. Sabemos pues que mañana ya va a ser el último, vienen muchas sorpresas. Lo que decía Israel, por favor, anótense, inscríbase en la liga o en el link que estamos rotando por todas las redes sociales, por los grupos de WhatsApp. Recuerden también, nos han preguntado mucho por los cursos del centro de entrenamiento. Están pendientes, ya los profesores están casi listos, pues estamos esperando un poco que pase esta cuestión actual de la pandemia, pero el curso de anestesia está más que listo, el curso de medicina felina, los cursos de cirugía reproductiva, ya los profesores están atentos, cirugía de tórax, y también tenemos 4 cursos con el doctor Ignacio, que va a estar a continuación, de reanimador veterinario en Colombia y en Centroamérica. Bueno, entonces para mí es un placer presentar pues a Ignacio Cordero. Ya también lo volveré a presentar Israel, pero para mí es una persona, a pesar de su corta edad, uno de los mejores cardiólogos intensivistas de Latinoamérica. Entonces espero que aprovechen su charla. Va a ser de mucho nivel, todo medicina basada en la evidencia. Y pues bienvenidos a todos. Nos vemos ya el día de mañana. Un abrazo. Gracias, Israel. Al contrario, Julio, muchísimas gracias a ti y pues estamos pendientes. Dale, Un gracias. abrazo, mi estimado Julio. Un Muy bien, abrazo. pues ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, ¿de acuerdo? Porque es noche. Y como decía Julio, a su, a su corta edad, tenemos la misma edad Ignacio y yo. Ya, no es cierto. Bien, les presento a nuestro invitado de esta noche. Él es el doctor Ignacio Alonso Cordero Yáñez. Él es médico veterinario de la Universidad Nacional Andrés Bello desde el año 2013. Cuenta con diplomado en medicina intensiva de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Medicina Humana. Médico veterinario por el Hospital Clínico Veterinario BETS
en las áreas de cardiología y medicina intensiva. Secretario de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y de Urgencias Veterinarias, la red intensiva. Certificación FCCS, que es la Fundamental of Critical Care Support, en 2018, Clínica Indisa, Unidad de Paciente Crítico. Posgrado en Cardiología de Pequeños Animales, miembro de Red de Medicina Intensiva Veterinaria, Remivet, Colombia. Actualmente postulante a máster en ecocardiografía en emergencias médicas, anestesia, reanimación y cuidados críticos por la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, acreditado por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, coautor del capítulo Edema pulmonar cardiogénico, del libro Emergencias y cuidados críticos en pequeños animales, por editorial Multimédica Ediciones Veterinarias en 2018. Así es de que un placer recibir aquí al doctor Ignacio Cordero. Doctor, ¿me ayudas con tu cámara y tu micrófono? Ahí viene, ahí viene. Hola, Sí. doctor, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? También, pues contento de tenerte esta noche aquí con nosotros. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación a ti, muchas gracias por la invitación, bueno, Skenda, Batuki, Koji, a Julito, por otorgarme esta invitación. Espero que este ratito que conversemos lo pasemos bien, que surjan hartas dudas, que hablemos un poco de lo que nosotros hacemos en el hospital donde trabajo, que en el Hospital Clínico Veterinario VETS, un poco entregar la visión de lo que es la medicina intensiva o el cuidado intensivo en los pacientes de pequeños animales. Eso por ahora, estoy bien agradecido, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, pues cuando gustes compartir tu pantalla y comenzar, adelante. Listo, entonces, compartir pantalla, compartir. Sí, ahí sí, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Se ve bien? Se ve perfecto, doctor. Adelante. ¿Partimos? Ok. Entonces, el tema, bueno, me pidieron una charla que tuviera que ver algo con lo que nosotros hacemos donde yo trabajo, que es lo que se encuentra ahí, que es el Hospital Clínico Veterinario VETS, que es un área que trabaja o se desarrolla principalmente en Santiago de Chile en las áreas de medicina de urgencia, cuidado crítico, medicina cardiovascular, cardiorrespiratoria. Se hacen varias cosas y en general, al menos nosotros enfrentamos varios tipos de pacientes de los estilos de los que vamos a conversar y hacemos los procedimientos que realizamos muchas veces son guiados bajo ciertas consideraciones y intento transmitir un poquito de lo que hacemos, tratar de que vean un poco la filosofía de lo que nosotros realizamos cuando afrontamos a un paciente o las cosas que consideramos para poder realizarlo en el hospital, ¿ya? Si nos vamos de lleno, lo que vamos a conversar hoy, no necesariamente es tips, sino que son las consideraciones, primero dentro del monitoreo hemodinámico para el uso de los vasopresores, ¿ya? Consideraciones de monitoreo hemodinámico existen muchas, pero hay algunas que pueden llegar a ser desde mi perspectiva un poco más importantes, un poco más relevantes, que pueden impactar más en un paciente para poder hacer la consideración en el uso de vasopresores en un paciente crítico. Entonces, si nosotros partimos pensando en el progreso de la hipoperfusión en un paciente séptico, ¿no es cierto? Más allá del si es que vamos a ocupar los criterios antiguos, los criterios nuevos, nosotros vamos a ver que un paciente shock siempre va a desarrollar el síndrome de disfunción multiorgánica a menos que nosotros no lo permitamos y nosotros realicemos cosas para poder revertir la situación. Entonces, normalmente nosotros nos mantenemos, se ve el cursor, ¿verdad? ¿Sí? Israel, ¿se Es ve? correcto. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, normalmente nosotros nos mantenemos, o cuando recibimos un paciente, independiente si es un paciente séptico o no, si se encuentra en shock séptico o no, muchas veces nosotros recibimos un paciente, por ejemplo, un paciente con shock hipovolémico, pero de todas maneras en este momento vamos a hablar de los pacientes sépticos, nosotros nos guiamos o recibimos un paciente hipoperfundido, posiblemente hipovolémico, ¿ya? Y dentro de eso, lo primero que uno actúa, o dentro de lo que piensa, es entregar una carga de fluido para poder tratar de revertir la situación, porque normalmente estos pacientes van a ser precarga dependiente y precarga responsivo al momento de nosotros entregar un bolo de fluido. Pero hay algunos tipos de pacientes que necesitan un manejo un poquito más allá, y lo que hay que entender es que el hecho de actuar y elegir cuándo realizar una terapia vasopresora
mediante algunos criterios que podemos aunar, van a llevar el hecho de enlentecer el progreso o tratar de revertir el progreso del shock a la falla multiorgánica con la consecuente muerte. Entonces, nosotros tenemos dentro de esta tabla una progresión y nosotros intentamos, dependiendo de en qué momento se encuentre, porque no siempre el paciente va a llegar en esta etapa, sino que muy probablemente puede llegar en otra, tratar de alivianar todo lo que está ocurriendo y tratar de actuar de manera rápida, ¿no es cierto?, para poder sacar a ese paciente del estado de shock, idealmente de la manera más rápida posible. Entonces, independiente del tipo de shock, si nosotros hablamos, bueno, del shock séptico principalmente nos vamos a referir al shock distributivo, ¿verdad? Pero el shock distributivo tiene varias cositas y tiene cosas bien interesantes, que es que se puede comportar como un shock hipovolémico, que se puede comportar como un shock cardiogénico, desde cierto punto de vista también podría desarrollar cierto evento obstructivo, y el shock distributivo muy probablemente es el shock más dinámico que nosotros dentro de los que podemos encontrar en las categorías del shock, ¿ya? Categorías decimos porque tipos de shock existen demasiados, pero existen 4 grandes categorías como para poder, ¿no es cierto?, nomenclaturizar a un paciente y decir en qué tipo de shock o el tipo de shock se presenta en este caso. Y nosotros tenemos distintos, si es que vemos la tabla al lado, nosotros tenemos distintos perfiles hemodinámicos en un paciente que se encuentra en shock, sobre todo cuando está en un paciente en shock séptico, y eso es lo variable. No es lo mismo que un paciente llegue, ¿verdad?, con una baja resistencia o una alta resistencia, que llegue con un patrón hiperdinámico o un patrón hipodinámico cardiovascularmente hablando. Es diferente, no es igual que un paciente séptico llegue hipertérmico o llegue hipotérmico. Entonces, dentro de esas consideraciones, nosotros podemos ver que hay perfiles hemodinámicos distintos. Pero independiente, un poco lo que trato de transmitir es que independiente del tipo de shock que sea, en este caso el shock distributivo, todo va a conllevar de cierta manera, en algún minuto de esta tabla, digamos, baja en el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, el shock propiamente tal desarrollado, digamos, y la falla multiorgánica con la consecuente muerte. Y eso es lo que importa, y eso es lo que nosotros tenemos que considerar, y por eso nosotros tenemos que actuar y hablar de cierta manera para poder, y nosotros tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, nuestra terapia para poder revertir esa situación. Entonces, en el año 2016 lo que pasa es que viene este gran, ¿no es cierto?, el último, ¿no es cierto?, gran consenso, que es el sepsis 3, ¿verdad?, que es distinto a la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que también se da en el mismo año, pero que antes eran como muy alejadas o un poco distantes las formas de pensar, hoy en día se parecen un poquito más, y el sepsis 3 lo que hace es que llega a distribuir de cierta manera diferente o a categorizar un poquito mejor probablemente al paciente en shock, porque antes el paciente en shock era mirado como un paciente con demasiada macrohemodinamia, ¿no es cierto?, con mucha presión arterial, lo cual está absolutamente bien, y en veterinaria muy probablemente nosotros estamos bastante al debe, digamos, de la medición, ¿no es cierto?, la monitorización y todas estas cosas sobre la presión arterial. Pero también el sepsis 3 lo que llega a decir es que un paciente en shock séptico principalmente, también va a tener criterios hipoperfusivos, es decir, se va a preocupar de que la célula esté fallando y de que la célula esté produciendo, por ejemplo, lactato, que esté hipoperfundida, que esté sufriendo, que esté cambiando o generando desequilibrio ácido básico y que por eso ese paciente se va a morir. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante pensar que hoy en día ya por fin podemos hablar de shock de un paciente que es hipoperfundido, porque finalmente un paciente en shock, dentro de la categoría que todo el mundo conocía, pero que no estaba categorizado propiamente tal escrito, era un paciente que no necesariamente hipotenso o no. Bueno, eso es un poco discutible porque puede haber hipotensión sin necesidad de hipoperfusión, pero normalmente y anteriormente todos los criterios eran muy macrohemodinámicos, muy números, muy de la presión arterial, pero no se preocupaban tanto de la célula que era la que hacía que funcionara mal o que era la que generaba principalmente o de manera consecuente la falla multiorgánica o el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces lo que plantea inicialmente es tratar de hablar un poquito más, de manera un poco más perfusiva, digamos, ¿ya? Nosotros en Chile tuvimos la opción de, en la red intensiva, de tener al, no me acuerdo ahora el nombre del doctor, pero uno de los, John Marshall, que escribió esto y llegó, me parece, no me acuerdo si fue ese mismo año o el año siguiente, que llegó a conversar todo esto también dentro de las charlas que habían en las áreas de medicina humana, ¿ya? Y qué es lo que plantean dentro de esto es empezar, y lamentablemente ponen a pelear, aunque a nadie le guste, y muchas veces nosotros pensemos que los criterios de CIRS van un poco más para afuera, un poco más para adentro, que si es que se tienen que tomar más en cuenta o no, hablan del
SOFA y del Quick SOFA, donde estos valores son obviamente de humanos, ¿no es cierto? Pero sí, donde nosotros pensamos que un paciente tiene una presión arterial sistólica menor, siendo gato menor a 100 milímetros de mercurio, o siendo perro menor a 90 milímetros de mercurio, por ejemplo, si tiene alteración del estado mental, que no solamente necesita hacer que un paciente esté deprimido, sino que también pueden ser estos pacientes que se encuentran delirantes o eufóricos, y si es que tiene más de 40 respiraciones por minuto, presentando taquipnea, si es que hay 2 de esos 3 criterios, un paciente tiene sepsis. Pero de todas maneras, si nosotros pensamos, el concepto de que un paciente tenga sepsis, claro, está perfecto, pero en realidad, si nosotros desglosamos estos 3 criterios, el paciente va a tener un shock séptico en realidad. ¿Por qué? Porque la alteración del estado mental, muy probablemente, es por hipoperfusión cerebral. Entonces, la sepsis trae de manera escondida una pequeña letra chica que dice sepsis shock séptico. ¿Por qué? Porque es un paciente que se va a encontrar hipotenso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un perro que tenga 70 o 60 de presión arterial sistólica y además tenga alteración del estado mental, es decir, tiene hipotensión y además tiene hipoperfusión. Y eso se transforma en un paciente en un shock séptico. Pero normalmente te dicen, el paciente tiene sepsis con 2 de estos 3 criterios, como para poder hacer un screening rápido y ver quién se atienda más rápido o no. De hecho, muy probablemente no hay que echar a pelear los criterios del CIRS con los criterios del Quick SOFA, porque no son para lo mismo. Porque muy probablemente uno es para un monitoreo y el otro es para un screening rápido para poder atender. Entonces, muchas veces, o desde ese tiempo ya se está empezando, hace 2 o 3 años atrás, que se está empezando a tratar de decir, no, este no sirve, sí, este sí sirve, y muchas veces también se ha tratado de decir que en veterinaria esto no sirve, pero en veterinaria nosotros vemos constantemente que si los pacientes sí presentan más o menos criterios que son como estos. ¿Ya? Entonces es absolutamente aplicable a la veterinaria y por eso nosotros pensamos, ¿verdad?, que las campañas que se ocupan, ¿no es cierto?, también nos van a servir a nosotros. Si al final, muy probablemente si es que en medicina humana hoy en día se sabe y se dice que las infecciones son la primera causa de mortalidad en el mundo, en veterinaria muy probablemente no estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque además tenemos menos capacidad de monitorización para esto. Entonces, en veterinaria, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros podemos ver pacientes con múltiples disfunciones de órganos, pacientes con sepsis abdominal. Estudio medio antiguo, pero ¿qué es lo que ya te dice? Te dice que se mueren 3, si es que a un paciente le fallan 3 órganos. Por ejemplo, que el paciente tenga hipotensión, que el paciente tenga un problema gastrointestinal, pensando en que esto es sepsis gastrointestinal, y el paciente ya generó una nefropatía producto de esto, ¿no es cierto?, una injuria renal aguda, el paciente ya se están muriendo 7 pacientes de 10, prácticamente. Y eso es un impacto importante, o sea, eso es una condición que no deja de ser relevante y eso nos puede llegar a generar impacto. Entonces, eso nosotros no podemos dejarlo de lado. Obviamente los pacientes que más se enferman, o a los pacientes que más se les enferman los órganos, lógicamente se van a morir más, lógicamente. Aquí, por ejemplo, dentro hacen un odds ratio y lo que dicen es que si te fallan 3 órganos o más, tienes 10 posibilidades más de morirte. O es más probable, no sé si probabilidad es la palabra, si es un odds ratio, pero estás más propenso, 10 veces más propenso prácticamente a morirte. Entonces, dentro de todo, es importante ver y no caer en la falla orgánica múltiple y por eso hacer y tener estos criterios, ¿no es cierto?, tanto hemodinámicos, perfusionales, como el uso de agentes vasoactivos para poder hacer las terapias. ¿Ya? Entonces nosotros tratamos de llegar a esto, nosotros tratamos de llegar a este balance correcto, para no tener que estar cayendo en la hipovolemia y en la hipoperfusión, es decir, que un paciente no tenga, como sale en esta foto, un lactato de 6.9, o que, por ejemplo, no tenga una saturación venosa central baja, o que, por ejemplo, no se encuentre hipotenso, hipoperfundido, que no se encuentre choqueado, ¿verdad?, que no tenga el tiempo lleno capilar en 3 segundos, que no tenga las mucosas frías, pálidas, ¿no es cierto?, que no tenga los miembros fríos, que no tenga un delta de temperatura, ¿no es cierto?, demasiado alto. Entonces, si nosotros lo pensamos así, totalmente de acuerdo en tratar de no caer en la hipovolemia, pero normalmente lo que más pensamos nosotros los veterinarios, o al menos yo creo que esto es un sentimiento latinoamericano, es que nosotros por la sobrecarga de fluido, vamos a terminar en esto. Vamos a terminar en un edema pulmonar, que muy probablemente el paciente por sobrecarga de fluidos no va a ser edema pulmonar inicial, puede hacer injuria pulmonar aguda, o estar más propenso a eso, pero muy probablemente antes de que caiga el líquido de los pulmones, si cardiovascularmente es sano, probablemente el paciente va a haber hecho edema renal primero, ¿no es cierto?, intracapsular renal, probablemente el paciente va a haber hecho edema de mucosa gástrica o gastrointestinal, digamos, edema
intestinal. El paciente probablemente va a haber pasado por otras etapas antes de mojar el pulmón, pero nosotros tenemos el miedo a la sobrecarga de fluido, muchas veces nos pasamos y los pacientes quedan secos, pero nosotros podemos tener ciertas medidas de precaución para que no caigamos en la sobrecarga de fluido, y lo que podemos hacer es hacer una terapia relativamente balanceada para tener criterios macro y micro hemodinámicos que estén, ¿no es cierto?, actuando bien y que estén más o menos balanceados. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos en el fluido? ¿Por qué le tenemos miedo al fluido? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Para qué vamos a administrar fluidos? Nosotros administramos fluido principalmente para mejorar el gasto cardíaco, porque si nosotros pensamos el gasto cardíaco, ¿verdad?, la presión arterial, dentro de un desglosado, ¿no es cierto?, presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Y el gasto cardíaco, ¿no es cierto?, es el débito sistólico por la frecuencia cardíaca. Nosotros sabemos que un paciente, por ejemplo un perro, porque el gato probablemente es un poco distinto, ¿verdad? Un perro con la frecuencia cardíaca muy probablemente más alta o más baja, si cardiovascularmente en general es suficiente ese paciente, si cardiovascularmente es suficiente, la frecuencia cardíaca en sí no va a generar un gran impacto en si es que el paciente va a estar hipertenso o hipotenso. Ahora, los extremos probablemente sí van a generar hipotensión si es que un paciente tiene 2 latidos por minuto, exagerando absolutamente todo esto, o si es que tiene 300 latidos por minuto, exagerando absolutamente todo esto, sí se va a depletar, ¿no es cierto?, la condición y el paciente va a generar hipotensión. Pero normalmente si un paciente tiene un corazón que es relativamente suficiente, muy probablemente la hipotensión, aparte de la resistencia vascular sistémica, que es el componente más importante, ¿verdad?, más importante para poder mantener bien la presión arterial, el gasto cardíaco va a depender o va a ser bastante, para actuar directamente en el gasto cardíaco y esto actuar hacia la presión arterial, muy probablemente la precarga dependencia es la que va a estar actuando. Entonces, para mejorar nosotros el gasto cardíaco, por eso damos un bolo de fluido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de mejorar el retorno venoso, porque le ponemos una vía a un paciente, le damos una carga de fluido, y lo que tratamos de hacer es mejorar el retorno venoso. Mejorar el retorno venoso a tales puntos donde el retorno venoso se encuentre en una zona que a nosotros nos tenga, ¿verdad?, en una zona de confort. ¿Por qué? Porque si aumentamos demasiado el retorno venoso, vamos a aumentar mucho la presión de donde cae este retorno venoso, que es en el atrio derecho, y la presión de atrio derecho va a evitar, le va a generar una presión en contra prácticamente a el retorno venoso para poder entrar, se nos va a caer el retorno venoso de todas maneras y el gasto cardíaco va a caer. Entonces, la hemodinamia, digamos, hemodinámicamente hay que hacer ese balance, pero nosotros tratamos de mantenernos en esta curva segura, digamos, de mantenernos, ¿no es cierto?, bien, donde le cabe fluido al paciente, donde se ve beneficiado con eso, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se ven beneficiados con fluido. El fluido yo me lo puedo guardar un poco más si es que tengo criterios perfusionales correctos, ¿ya? Y ¿para qué administramos fluido? Para ver también, o pensando en que nosotros nos encontramos en esta etapa, digamos, en esta curva, en esta zona de la curva, donde nosotros vamos a aumentar el volumen, por ejemplo, el volumen ventricular izquierdo, y aumentar la presión intraventricular con mayor presión de eyección, y vamos a poder manejar esto así. Entonces, nosotros intentamos administrar fluidos para eso, para poder tener, ¿no es cierto?, controlada la precarga de dependencia, pero también muchas veces podemos caer en que los pacientes siguen hipotensos por otras causas, ¿verdad?, por depresión de los sistemas de compensación, ¿no es cierto?, por ejemplo, y producto de eso el paciente hipotensarse y nosotros meter fluido, y no necesariamente ser necesario, valga la redundancia. Entonces, nosotros lo que buscamos es una terapia guiada por meta, es decir, nosotros vamos a entregar tanto fluido, vamos a ver si el paciente responde o no, o en realidad si es que responde de manera satisfactoria como yo espero, porque la gran mayoría de los pacientes va a responder. Todos los pacientes en general son respondedores a fluido de manera inicial, de manera moderada o de manera más perenne. Pero inicialmente todos los pacientes van a ser respondedores. ¿Por qué? Porque es una condición hidráulica. Estirar la fibra muscular, ¿no es cierto? La fibra muscular cardíaca es una condición hidráulica. Yo lo puedo estirar, pero no necesariamente después de 40, 50 segundos el paciente va a mantener, ¿no es cierto?, esto mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es una terapia guiada por meta. ¿Y por qué queremos eso? ¿Y por qué queremos hacer ese balance no solamente con fluido, sino que con el fluido bien entregado, digamos, incluso con el fluido y las drogas vasopresoras? Es porque nosotros queremos mejorar el transporte de oxígeno para poder suplir el consumo de oxígeno y no desbalancear esta zona para no generar hipoperfusión. ¿Y por qué? Porque el transporte de oxígeno depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco depende de la precarga. Y la precarga, ¿qué va a hacer? La precarga va a ser el bolo de fluido que yo le puedo entregar.
la cantidad de volumen que yo le pueda entregar, por ejemplo, en un bolo. Cuando el paciente llega de urgencia, ¿no es cierto? Y yo empiezo con una terapia relativamente rápida, por ejemplo, le doy un bolo de 30 ml por kilo en 5 a 15 minutos. Cuando hago esa terapia, ahí yo voy a intentar mejorar el transporte de oxígeno, independiente de la causa muchas veces. Por ejemplo, cuando uno llega de urgencia, en la sala de urgencia de medicina humana, uno lo primero que le hace, le pone una vía venosa, le pasa 1 litro de suero. Y después muchas veces ven las causas. ¿Por qué? Porque entienden que muchas veces los pacientes van a ser respondedores, pero no siempre eso es correcto. Entonces nosotros buscamos esto. Lo que nosotros intentamos, lo que vamos a intentar con el volumen, es que así como, por ejemplo, se ve esta persona que está empujando un auto colina arriba, nosotros vamos a tratar de mejorar algo que ayuda al retorno venoso, que se llama presión media de llene sistémico. Y eso, la presión media de llene sistémico, lo que es literalmente esta persona que está empujando el auto para llegar hacia arriba. Es lo que va a ayudar al retorno venoso para llegar al atrio derecho, ¿verdad? Y poder generar, mediante mejor retorno venoso, mejor gasto cardíaco. Haciendo algo que es el volumen estresado, que es el volumen que se va a ir moviendo a través, ¿no es cierto?, de esta condición de río arriba, ¿no es cierto? Y eso yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno es dar una carga de fluido y que el fluido vaya avanzando, ¿verdad? O lo otro es estrujar o apretar esta calle para que el auto avance más rápido. Y eso es lo que yo busco con la terapia vasopresora. Entonces, lo que yo voy a intentar cuando doy una carga de fluido es tener en mi mente si es que el aporte es racional, si es que mi objetivo voy a cumplirlo, ¿no es cierto? Y lo tengo claro, y si es que hay un riesgo-beneficio correcto. Si yo voy a tener un valor predictor positivo al momento de jugarme todas estas cartas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que más impactan, yo creo, para poder elegir cuando un paciente va a necesitar vasopresores, es, por ejemplo, la presión venosa central, que está discutida, que no necesariamente es un criterio hemodinámico absoluto, que en el sentido de que a lo mejor no entrega tan buena información porque no es absolutamente dinámico, porque tiene otras condiciones como por ejemplo que se afecta por la presión pleural, pero ¿qué es lo que me dice? Más allá de lo que se entrega como información acá, lo que yo pienso, o en realidad de lo que ya está descrito, porque lo que ya se sabe, es que la presión venosa central me va a decir cuándo dejo de darle fluido a un paciente y tomo otra opción. Si el paciente tiene una presión venosa central de 12, ¿verdad? Si tiene una presión venosa central de 12 o de 15, muy probablemente ese paciente cuando ya estaba en 10 de presión venosa central, podemos discutir después lo que es y para qué, y la aplicabilidad, y si alguien está en desacuerdo podemos conversarlo después de las preguntas, pero muy probablemente lo que va a hacer la presión venosa central es darme un disco pare y decirme, por favor, no le den más fluido porque no es necesario, ¿ya? Y de hecho, acá lo que se dice es, me cabe más fluido, hay espacio para más fluido, ¿ya? Pero no quiere decir que el paciente se vea beneficiado con eso. ¿Por qué? Porque no hemos visto ningún criterio perfusional. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos un catéter de presión venosa central, ¿verdad? Vamos a ir apurando el video en honor al tiempo, ¿verdad? Pero se canula la yugular, ahí crucé mi brazo, se va canulando, se coloca un guía, a través de ese guía, después se saca esto que está acá se saca, el guía queda puesto, se dilata la piel y se ingresa el catéter venoso central. ¿Ya? Aquí está pasando el dilatador y el catéter venoso central queda puesto ahí. ¿Ya? Entonces, y para eso, ese va a ser uno de los criterios que yo puedo decir, ok, no doy más fluido, paso a un plan B, que pueden ser las drogas vasoactivas, ¿ya? Importante, bueno, dentro de lo otro, que puede decirnos si un paciente va a ser respondedor a fluido o no, están los delta de presión, ¿verdad? El delta de presión sistólica y el delta de presión de pulso. ¿Cuáles son, dentro de todo, un poco las limitancias de esto? Y que van a ser a presión positiva, un paciente tiene que estar a presión positiva, y lo que me va a decir el delta de presión sistólica es que si yo tengo un paciente que tiene más de 10 puntos de diferencia en la presión sistólica, ¿ya? Ese paciente probablemente esté hipovolémico, se encuentra hipovolémico. Y el delta de presión, delta PP, perdón, que es el delta de presión de pulso, la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. Si tengo más de bueno, depende de la literatura, pero más de un 13 a un 15% de variabilidad en la presión de pulso, yo puedo pensar en que ese paciente va a ser respondedor a fluido. Pero también tengo que analizar si el paciente va a ser beneficiado con el fluido, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que también dentro de estas cosas está el monitoreo no invasivo, y eso muy probablemente es lo que más nosotros vamos a tener a la mano, lo que más va a ser barato, lo que más va a ser simple, lo que más es tangible, lo que más nos acerca a los pacientes para poder mirarlo. Hay mucho, ¿no es cierto?, sobre monitoreo
hemodinámico funcional, que habla de invasivo y no invasivo, pero dentro de esto, importante es mencionar para mí este paper, ¿ya? El paper este es del equipo del doctor Glenn Hernández de la Universidad Católica, y lo que se dan cuenta ellos es que los pacientes reciben a los pacientes a ciertas horas, o sea, reciben a estos pacientes y le toman ciertas variables metabólicas de perfusión y de clínicas de perfusión. Por ejemplo, le toman lactato, tiempo lleno capilar, delta de temperatura, presión, los gaps de CO2, le toman saturación venosa. Entonces, miden cuáles son, y si nosotros nos damos cuenta acá, este es el porcentaje de pacientes con valores normales. De entrada, los criterios perfusivos ya nos mostraban que había menos pacientes con valores normales que, por ejemplo, de saturación venosa central. Entonces, incluso el lactato, había menos pacientes con lactato normal, pero esos mismos pacientes tenían saturaciones venosas centrales normales. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que los criterios metabólicos, estos criterios metabólicos probablemente, por la condición hemodinámica, digamos, por distintos otros tipos de condiciones, son un poco más tardíos incluso que los perfusionales directos, como por ejemplo el tiempo de llene capilar. El tiempo de llene capilar muy probablemente es un marcador bastante más temprano, primero por ser más periférico, digamos. Y nos podemos dar cuenta acá que los pacientes tienen criterios perfusivos acá más deteriorados cuando hay otros que son más metabólicos y que son incluso más engorrosos de hacer, que estaban normales en la mayoría o en una mayor cantidad de pacientes que habían ingresado incluso. Esto después incluso, bueno, avanzando en el tiempo, ya pueden ver las tablas, digamos, pero es interesante pensar que muchas veces lo que nos sale barato, tangible, ¿no es cierto?, que es acercarnos al paciente, nos va a entregar bastante más información muchas veces. Con esto la revientan, ¿no es cierto? El año pasado, 2019, sale el estudio El Andrómeda, ¿no es cierto? Que lo que hacen es ver dos criterios perfusivos, y lo que hacen es comparar, ¿no es cierto?, tiempo de llene capilar con lactato, ¿ya? Y se ven diferencias en, claro, el criterio de perfusión periférica con lactato, y se ven diferencias a los 28 días en las tasas de mortalidad. Incluso de manera más temprana, los pacientes a las 72 horas incluso ya veían que por criterios, por ejemplo, como el SOFA, había valores más alterados en los pacientes que estaban en el grupo de monitorización o metas vía lactato, que los pacientes por criterios perfusivos que habían sido reanimados mediante criterios perfusivos, ¿ya? Entonces, de esto se desprenden otras cosas también. Incluso no solamente era el SOFA el que tenían muchas veces más alterados los pacientes por el grupo lactato, sino que el Apache también estaba alterado. Bueno, las tablas estaban ahí, está el paper para que lo puedan descargar o buscar. Pero es interesante darse cuenta que estos criterios de perfusión clínica, que son los que nosotros tenemos más a la mano y muchas veces en veterinaria tenemos más a la mano, tienen un impacto importante, ¿no es cierto?, en el análisis que nosotros podemos hacer sobre la perfusión de los pacientes y cómo distribuir nosotros nuestras metas. Por ejemplo, guiarnos por metas de tiempo llene capilar y además de lactato. Por ejemplo, si el lactato igual es relativamente invasivo o no invasivo, es un pinchazo, nos habla, ¿no es cierto?, de si la célula sufre o no, si es que hay hipoperfusión o no. Hay un montón de otros criterios que pueden hacer que el lactato salga, o sea, que el lactato esté alto, pero guiándonos netamente en esto, digamos, eso también se discute. Entonces, el lactato, justo, venía después, el lactato, bueno, ha sido, ¿no es cierto?, como un marcador perfusivo y para tomar decisiones también en la reanimación de los pacientes, si que la célula sufre o no, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que también nosotros podemos tomar ciertas medidas, digamos, incluso ocupar inmunodilatadores, si es que el paciente presenta hiperlactatemia persistente. ¿Cuál es el paciente con hiperlactatemia persistente? El paciente que nosotros reanimamos, pensamos en darle fluido, esperamos que el lactato baje, y no baja lo que nosotros esperamos, incluso no baja, ¿ya? Hay pacientes que puede llegar a subir, y se dan ciertas condiciones. Dentro de las condiciones de que el paciente no haga clearance del lactato, o sea, que no baje el lactato como nosotros esperamos, ¿ya?, es que el paciente tenga producto de elevación de epinefrina, por ejemplo, paciente catecolaminérgico con liberación de epinefrina. Esto puede generar por cadenas análogas, digamos, liberación de lactato. Lo otro es que el hígado esté malo, por ejemplo, y que ya que el lactato se hace clearance en el hígado, ¿no es cierto?, para poder hacer core y generar después energía, nosotros tenemos
que considerar que si un paciente no hace clearance de lactato como nosotros esperamos y tenemos certeza de que la reanimación que estamos haciendo es efectiva, ¿verdad? Pensar en que el hígado puede estar empezando a fallar. O lo otro es tener algo que se llama shunt microcirculatorio, que es que hay ciertas zonas en las cuales no hemos logrado abrir esos vasos sanguíneos con los bolos de fluido o la cantidad de fluido que nosotros estamos dando, y con eso hay zonas que todavía se mantienen en hipoprofundidad, ¿no es cierto?, en la microcirculación, y nosotros podemos atacar, por ejemplo, con inodilatadores dando dobutamina, ¿ya? Entonces, ahora nos metemos un poco más y nos damos cuenta que el uso de vasopresores, o drogas vasoactivas, más bonito, ¿verdad? Desde los tiempos, desde el momento de Rivers, que es el que la saca del estadio, ¿verdad? Que es el que da el puntapié inicial para la reanimación guiada por meta, considera, ¿no es cierto?, metas macro, o sea, considera metas que son metabólicas y además que metas hemodinámicas, ya pensando en mantener una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en los pacientes que tenían shock séptico y sepsis severa en ese tiempo, dentro de la condición o de cómo se llamaba, ¿ya? Se nomenclaturizaban en ese tiempo en sepsis severa y en shock séptico. Entonces, estos pacientes tenían criterios hemodinámicos, macrohemodinámicos, pero en cierta manera también, en algún momento de la reanimación, si es que no era suficiente, nosotros teníamos que actuar con agentes inotrópicos. Entonces ya se considera incluso, esto se viene considerando hace rato. Aquí tratamos casi que, o sea, hacemos como una pequeña comparación de un Rivers veterinario, ¿verdad? Y también, dependiendo de si el paciente tiene respuesta o no, puede ser discutible, y es para otra charla, quizá el uso de coloides, porque en los pacientes con sepsis severa o shock séptico, pero también se menciona el uso de, en ese tiempo, dopamina, el estudio es del 2012, para la reanimación de los pacientes, ¿ya? Y la campaña Sobreviviendo a la Sepsis es un poco lo que sale de manera al mismo tiempo, digamos, con el Sepsis 3, que también da ciertas recomendaciones, y en ese tiempo, por ejemplo, en la campaña anterior del 2012, ellos decían que dentro de la resucitación inicial, lo necesario era presiones venosas centrales entre 8 y 12. Alta, en pacientes que muy probablemente incluso ese volumen no van a poder moverlo bien porque no sabemos cuántos tienen disfunción miocárdica, o sea, no, hay varias cosas que tampoco a lo mejor conocemos. Y mantener la presión arterial, obviamente, sobre 65 milímetros de mercurio de PAM, ¿ya? Eso está bien, muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque bajo 60 o 65 empieza a depletarse, ¿no es cierto? Hay ciertos criterios perfusivos que comienzan a depletarse de lo microcirculatorio pensando en criterios macrocirculatorios. Pero en la campaña nueva, ¿qué es lo que nos dicen? El uso, ¿no es cierto?, del requerimiento de los pacientes con vasopresores. Entonces, ya se considera también, o se entiende que el uso de estos pacientes, para no caer en la sobrecarga de volumen, es importante. Por ejemplo, estos pacientes, los pacientes que se mantenían, ¿no es cierto?, más hipotensos, por sobre, pacientes que duraban horas con la presión arterial baja, se morían 22, por ejemplo, y pacientes que duraban un día, 455. Y aquí nosotros podemos tener la mortalidad de 28 días los pacientes que tenían la presión bajo los 60 milímetros de mercurio de presión arterial media. Es decir, mientras más avanza el tiempo, ¿no es cierto? Mientras más avanza el tiempo, los pacientes se mueren más. O tienen mayor mortalidad, mayor porcentaje de mortalidad a los 28 días. Entonces, nosotros vemos, y por eso también es importante considerar esto, porque vemos y hacemos un análisis de lo que es la sobrecarga de fluido. ¿Ya? Hay varios temas y se pueden hacer varios temas de distintos tipos de pacientes. No solamente de esto en general, digamos, si se puede acotar a cualquier paciente tipo, el cardiópata, el nefrópata, ¿no es cierto?, el paciente con problemas broncopulmonar, el paciente neurológico, bueno, hay distintos tipos, politraumatizado, de cirugía, bueno, pero independiente de la causa de esto, los pacientes con sobrecarga de fluidos van a tener más efectos adversos, van a tener más morbimortalidad. Los tiempos de la necesidad de ventilación mecánica va a ser más necesaria, va a ser más imperante, la posibilidad de necesitar drogas vasoactivas va a ser mayor, los tiempos, los costos de estos pacientes, los tiempos de cama y la posibilidad de morirse. Entonces sí es importante tener en cuenta que no todo ahora tiene que ser esa reanimación, ¿ya? Por ejemplo, aquí, balance positivo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la curva acá, los no sobrevivientes, los que tenían balance positivo, no sobrevivientes versus las tablas de sobrevivientes,
vamos a pasarlo rápido, no nos da el tiempo, y también se crean, ¿no es cierto?, estrategias o ideas para poder, o se conversa, lo importante, ¿no es cierto?, de pensar en que la sobrecarga de fluido está asociada a un aumento de la morbilidad y la mortalidad. ¿Ya? Y esto es tanto en medicina humana como veterinaria. El primer estudio era el primer análisis, ¿no es cierto?, era veterinario, estos son de medicina humana. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Drogas vasopresoras o vasoactivas. Estas son como las características, porque hay gente que no va a encontrar, no va a usar angiotensina 2, por ejemplo, la terlipresina probablemente, o si nosotros pensamos terlipresina, vasopresina, son primos hermanos, prácticamente es lo mismo, estamos discutiendo la misma idea, digamos, y dependiendo de lo que nosotros queramos estimular, vamos a tener distintos efectos, digamos, al momento de hacer la reanimación, con la droga que yo vaya a elegir. Y en el paciente, hoy en día en el paciente séptico, las recomendaciones están más o menos claritas, ¿ya? Dentro de las controversias, o sea, este es un paper del año 2015, y aquí están las controversias, ¿no es cierto?, de cuál elegir, cuál no, cuál, después, más adelante se describe, digamos, pero lo que ocurre es que nosotros, o sea, dentro de esta tabla lo que explica es que nosotros podemos tener más efectos beta o alfa, dependiendo de lo que queramos para la droga que vamos a elegir. Acá hay una pequeña mentira, encuentro yo, que dice que la frecuencia cardíaca es variable con la norepinefrina. Yo, la verdad, creo que la gran mayoría de las veces la frecuencia cardíaca con la norepinefrina baja. ¿Ya? No siento que sea variable, yo creo que por último pudiese tener una flechita hacia abajo. ¿Ya? Acá dentro de lo que nosotros vamos a querer ocupar van a ser los efectos que tengamos dependiendo de lo que yo quiera lograr. ¿Ya? Ahí están las dosis, la gente le puede sacar fotos, eso. Y ahora esto se pone más, empezamos a hacer los versus, como para poder saber o pensar cuál va a ser una mejor opción para cada tipo de paciente o en el paciente escéptico, qué opción puedo llegar a tomar. Entonces, si nosotros pensamos, hay un elemento que es un agonista alfa puro, ¿no es cierto?, que es la felinefrina, y la hacen pelear, ¿verdad?, con la norepinefrina en un soporte hemodinámico inicial. Entonces, dentro de eso se eligen los pacientes, ¿verdad? Hubieron 30 pacientes que estaban excluidos, pero se hacía un grupo de 16 y 16 de norepinefrina con felinefrina, ¿ya? Si nosotros pensamos, acá, claramente la norepinefrina fue un poco, porque tampoco vemos tanta diferencia, pero fue un poco más efectiva para el mantenimiento de la presión arterial media, ¿no es cierto? Mejora un poco más el índice cardíaco. Es necesario, para poder llegar a una presión arterial objetivo, menos dosis de norepinefrina que de felinefrina. Necesitamos dosis más bajas para llegar al objetivo de presión arterial que tenemos. Se corre solo, no sé por qué. ¿Ya? Y acá nosotros encontramos, miren, gasto urinario, ¿no es cierto?, y clearance de creatinina. De todas maneras, con norepinefrina parece ser más efectivo. ¿Ya? Dentro de estas cosas, bueno, aquí entregan, ¿no es cierto?, un colorante, que es la indocianina, lo logré, indocianina verde, ¿no es cierto? Y evalúan la eliminación del plasma y la eliminación de la indocianina, y es más efectivo con la norepinefrina, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas que discutían es que la felinefrina es menos efectiva, digamos, que la norepinefrina en los pacientes sépticos para mantener la presión arterial media, o para mantener la presión arterial arriba, digamos, ¿ya? Que en sí, la felinefrina no va a generar mejor perfusión, dentro de todo lo que hablan, digamos, pero no va a generar mejor perfusión gastrointestinal, ¿ya? Y la administración más tardía de felinefrina, dentro de todas las cosas que se conversaban, podía generar mayor vasoconstricción gástrica y mayor hipoperfusión hepatoesplácnica dentro del estudio. Entonces también son consideraciones que podemos considerar importantes, porque antes la felinefrina se nombraba, ¿ya? Y acá vemos otro, ¿no es cierto?, sobre pacientes que estaban con norepi, le daban felinefrina para ver cuál era el efecto durante 8 horas y después los cambiaban a norepi de nuevo. Si nosotros vemos el gap de CO2 aumenta con la feli, ¿no es cierto?, y el clearance de creatinina baja con la feli, que es un poco lo que habíamos hablado antes. Y también baja el clearance de la indocianina verde. Y entonces también en sí sería más recomendable desde el punto de vista de un paciente séptico, probablemente por estos efectos que son colaterales y que además ya estaba demostrado en el anterior estudio que mantenía mejor o un poco más alta la presión arterial media la norepinefrina, elegir muy probablemente a esta última, ¿no es cierto?, para poder atacar a un paciente séptico que necesite vasopresores.
Entonces, dentro de esto, en la campaña Sobreviviendo a la sepsis del 2012, recomendaba la felinefrina bajo estos 3 criterios, pero en la campaña Sobreviviendo a la sepsis del 2016 ya ni siquiera la mencionan, ¿ya? Los efectos de la felinefrina, ojo, y por eso lo subrayo acá, porque es en gatos sanos, ¿ya? Pacientes que estaban anestesiados con isoflurano y los gatos estaban sanos, y acá sí decía, y dice que la administración de felinefrina aumenta, ¿no es cierto?, los índices de resistencia vascular sistémica y del índice cardíaco, ¿no es cierto?, con pequeños efectos, o con mínimos efectos en la frecuencia cardíaca. Entonces, que se podría se podría pensar, o dentro de esto yo podría glosar quizás sí, pero no cae tanto dentro del criterio del paciente escéptico. Muy probablemente la mejor elección dentro de estos dos, si nosotros hacemos el versus, sería la norepinefrina al momento de colocarlo en la balanza por todo lo que hemos conversado anteriormente, ¿ya? Epinefrina, ¿no es cierto? El caballo de batalla cuando un paciente está muerto, ¿ya? Acá pensamos en que la epinefrina tiene ciertos efectos y intentan hacer el mismo efecto o de generar el mismo efecto con la norepinefrina sumado con dobutamina, ¿verdad? Entonces un paciente que puede generar inodilatación a la más vasoconstricción o arterioconstricción por ser más se me olvidó la palabra, no recuerdo la palabra, ya me voy a ir acordando, pero norepinefrina con dobutamina, ¿no es cierto?, versus la epinefrina sola. Entonces, tienen los dos grupos de pacientes por más afinidad. Eso, lo logré. Entonces, tienen estos dos pacientes y lo que hacen es la reanimación con estos dos criterios, digamos, ¿ya? Lo que se obtiene es que los pacientes obtienen mayor probabilidad de sobrevivir, ¿ya? Dentro de los días, de los tiempos en día, que después si nosotros lo pensamos a los 90 días, esto se acerca un poco, muy probablemente, hay que analizar el por qué, pero los pacientes dentro de las curvas de 28 días, por ejemplo, sí están separados, o incluso dentro de las terapias más iniciales, dentro de los primeros 10 o 20 días, sí están más separadas las curvas, los pacientes que tienen dobutamina con norepinefrina versus los pacientes que tienen epinefrina sola, ¿ya? ¿Y qué es lo que se puede discutir acá? Que muy probablemente la epinefrina sería menos segura, ¿no es cierto? Porque se asocia a otras cosas, aumento del metabolismo o mayor, por afinidad, mayor aumento del metabolismo, mayor liberación extra, digamos, análoga, diferente, en diferentes cadenas de lactato y por ende el lactato alto también siempre va a terminar siendo un marcador. ¿Por qué? Por el efecto del pH, ¿verdad? Entonces, hay un montón de otras cosas que la epinefrina sola puede llegar a generar y que la norepinefrina con la dobutamina no, y que están optando, dependiendo del tipo de perfil hemodinámico del paciente, pero muy probablemente, si un paciente tiene un perfil hemodinámico hipodinámico, ¿verdad? Un paciente que muy probablemente necesite su hipertensión arterial y además necesite mejorar, ¿no es cierto?, su contractilidad, yo elegiría en sí, o lo más recomendable dentro de todos estos estudios así, sería ocupar la norepi con la dobuta versus la epinefrina, ¿ya? Ahora después salen varias discusiones de eso, pero bueno. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, a los 28 días estas curvas se empiezan a acercar, pero dentro de lo inicial estaban un poco más separadas. Ahora, comparación de la epinefrina con norepi, ¿ya? Dentro de eso, lo que encontramos, bueno, se toman estos pacientes, ¿verdad? Y lo que encontramos es que la epinefrina, como ya se había conversado anteriormente, generaba más lactatemia, ¿verdad? Aumentaba un poco más la frecuencia cardíaca, muy probablemente el aumento de la frecuencia cardíaca de manera consecuente puede aumentar el consumo de oxígeno, entonces también de cierta manera muy probablemente no podría ser tan recomendable si esto se va o se dispara de ciertos valores que nosotros esperaríamos, ¿ya? Y dentro de esto lo que nosotros llegamos a pensar es que las probabilidades, ¿no es cierto?, muy probablemente son más o menos parecidas. Para aumentar la presión arterial, la epinefrina muy probablemente es un poco mejor, ¿ya?, pero es menos segura, ¿ya? Y genera más hiperlactatemia y un poco lo que habíamos conversado antes. Pero el paciente genera más taquicardia y eso puede llegar a generar no solamente más taquicardia, sino que puede generar propensión a taquiarritmia y además el mayor consumo de oxígeno con una consecuente hipoperfusión muy probablemente por el desbalance entre la entrega y el consumo. Entonces puede llegar a ser igual de eficaz, pero quizás no es tan segura, o incluso más eficaz, pero no tan segura en ese sentido. Entonces, en sí, dentro del costo-beneficio, muy probablemente la norepi todavía le está ganando la partida, bajo al menos los estudios que han habido, ¿ya? Si nosotros pensamos, está la vasopresina,
que normalmente uno no la menciona mucho, o no, en general como que no la menciona mucho, no se ocupa de primera línea, digamos. Los pacientes normalmente no generan, o sea, como que uno no dice, oye, vamos a pasarle vasopresina por sobre norepinefrina, ¿ya? Tiene distintas liberaciones, ¿no es cierto? La vasopresina al final lo que es una neurocatecolamina, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay ciertas neuronas, ¿no es cierto?, en el hipotálamo que van a generar, que están en están en los núcleos que son, en unos núcleos en el hipotálamo, que van a generar la liberación y para que se guarden, digamos, y después se vayan liberando en la neurohipófisis para poder ser entregada, digamos, cuando es necesario. Ya la vasopresina también es conocida como la hormona antidiurética. Y ese efecto, digamos, muy probablemente el efecto hemodinámico todavía no está tan bien estudiado o es un poco variable, todavía no se entiende muy bien muchas veces que cómo afecta o cómo genera, ¿no es cierto?, el efecto hemodinámico de la vasopresina, pero normalmente uno no lo ocupa o no se elige como un criterio de primer. ¿Ya? Muchas veces hasta un tercio de los pacientes en shock séptico pueden llegar a tener insuficiencia por eso. ¿Y por qué ocurre? Porque aumenta la secreción inicial de vasopresina, pero después se pierden los stores. ¿Ya? Entonces, estos tipos de neuronas que se encuentran, ¿no es cierto?, en el hipotálamo, que no generan la vasopresina en el núcleo paraventricular, se llama el núcleo paraventricular, y otro núcleo que no recuerdo el nombre ahora, que es el supraóptico. Esas dos que son los que generan, ¿no es cierto?, o producen la vasopresina para que se guarde después la neurohipófisis, no alcanza, ¿no es cierto?, a generar la producción que se requiere mediante todos los mecanismos que generan la sepsis y la acidosis, y se pierden los stores de vasopresina y después se baja la vasopresina en el plasma, y nosotros tenemos, como es un buen vasoconstrictor, nosotros tenemos vasodilatación secundaria producto de el acabe de estos stores de vasopresina y además, ¿no es cierto?, de la liberación de sustancias por parte de bacterias, de sustancias que son pro-vasodilatadoras, como por ejemplo el óxido nítrico, ¿ya? Entonces, nosotros podemos llegar a tener eso, ¿ya? La vasopresina también muchas veces lo que puede llegar a generar es que bajen un poco las plaquetas, pero por aglutinación o por aglomeración, no necesariamente porque se estén consumiendo, perdiendo en sí directamente, porque ya no se secrete más. Ahora, nosotros pensamos ¿tomamos en cuenta la vasopresina? Probablemente sí, probablemente no, depende, cuesta encontrarla, me parece, no estoy seguro, pero parece que no es tan barata, ¿ya? Y se hace el estudio, que es el estudio se llama el VAST, que ve vasopresina versus norepinefrina. ¿Por qué está el versus marcado? Porque al final nunca es un versus. Porque los pacientes que tenían norepinefrina además tenían pequeñas dosis de vasopresina de 0,01 a 0,03 unidades internacionales por minuto. Entonces, no necesariamente era un versus vasopresina versus norepinefrina. Era vasopresina contra norepinefrina ayudada por vasopresina. ¿Qué es lo que se desprende? Muchas veces la vasopresina generaba, y eso es una de las cosas que se discuten, ¿no es cierto?, generaba un poco más de probabilidades de supervivencia e incluso la vasopresina ayudaba a bajar las dosis de la norepinefrina. Dentro de esto, aquí están las discusiones más grandes, digamos, del estudio, es que no fue un versus, sino que era un complemento, digamos, la vasopresina con la norepinefrina. La vasopresina ayuda, pero dentro de todo, igual siguen diciendo que la norepi sola, efectivamente, probablemente hay otras cosas detrás, digamos, ayuda a reducir las dosis de norepinefrina, y si nos damos cuenta, en el shock que es más severo, claro, la vasopresina no tiene tanta diferencia en sí, en la mortalidad muy probablemente de los pacientes a corto y largo plazo, ¿ya? No hay tanta diferencia entre ellos, pero sí en los pacientes que no están tan graves. ¿Qué es lo que ocurre? Que muy probablemente nosotros lo que encontramos es que tenemos más pacientes en shock séptico severo, y muy probablemente por eso en general no hace grandes diferencias, digamos, ¿ya? Pero es como para discutirlo, para pensarlo, a lo mejor en algún momento aparecerá, digamos, esta en una línea un poco más alta, bueno, no lo sabemos, ¿ya? Pero por ahora todavía sigue apareciendo, ¿verdad?, la norepinefrina como una opción. Acá comparamos la famosa dopa, que por mucho tiempo, ¿verdad?, año 2012, 2015 muchas veces, era una de las drogas de elección, ¿verdad?, cuando uno
quería ocupar una droga vasoactiva y hace la comparación de dopamina con norepinefrina. ¿Ya? La comparación de esto en pacientes en tratamiento de shock. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que encontramos es que los pacientes tienen más probabilidades de sobrevivir cuando ocupan norepinefrina. Y además, la dopamina se asociaba, si nos damos cuenta acá, a mayor cantidad de arritmias. Prácticamente el doble de arritmias que otros pacientes, que los pacientes con norepi. Entonces, de todas maneras, eso va en correlativo, digamos. Es dopamina con norepinefrina, ¿ya? Prácticamente el doble de pacientes con arritmia. Incluso en taquicardia ventricular es casi el triple de pacientes con taquicardia ventricular. Entonces, muy probablemente las curvas de probabilidad de sobrevivir o las tasas de mortalidad no cambian tanto en sí, o sea, perdón, no cambian tanto en sí las probabilidades de sobrevivir, pero de todas maneras la mortalidad, si nosotros nos damos cuenta, o las posibilidades de generar arritmia y eso, efectos adversos consecuentes, sí es mucho mayor. Ya. Y eso es lo discutible de esa curva Kaplan-Meier. ¿Por qué? Porque en los números duros, la dopamina sí se iba bastante más atrás que la norepia, al menos en pacientes que posiblemente se iban a morir o que iban a generar efectos adversos. ¿Ya? Acá, norepinefrina comparada con dopamina en pacientes con sepsis severa. Independiente si el concepto es sepsis severa, que hoy en día no se llama sepsis severa, se llama shock séptico, ya todo aunado. ¿Por qué? Porque eso asustaba menos a la gente, es mejor que la gente esté más asustada para estos conceptos. No importa, independiente de eso, el paciente ya tiene sepsis severa o el paciente ya tiene un shock séptico, pensándolo así, ¿ya? Y de todas maneras la dopamina generaba mayor cantidad de mortalidad a corto plazo, efectos adversos mayores, si nos damos cuenta prácticamente casi el triple de efectos adversos mayores y mayores arritmias, mayor cantidad de arritmias. Entonces, los pacientes eran menos seguros cuando se trataban con dopamina. Además, la dopamina muy probablemente es menos titulable. O sea, si nosotros pensamos en que un paciente le pueden decir que la dosis de dopamina va a ir de 1 a 15, por ejemplo, o que te dicen de 1 a 10, nosotros vamos a tener un efecto alfa, después vamos a empezar a ver efectos beta. Eso no siempre es así. Uno empieza a darle de repente 4 gamas, ¿no es cierto?, a un paciente, y el paciente a los 4 gamas empieza a hacer efectos más beta, o a los 5, los 6, y se ven que empiezan a generar ritmo. Entonces, muy probablemente es menos titulable, digamos. Y además, para la excreción es menos titulable también, o muy probablemente la mantención, digamos, dentro intraplasmática también es diferente porque es más dependiente de otras cosas, ¿ya? Acá, administración temprana de norepi, como mejoría, pensémoslo así, de índices cardíacos, ¿ya? O de índices que mejoran, ¿no es cierto?, la hemodinamia. ¿Ya? Y si nosotros nos damos cuenta, los pacientes tienen la norepinefrina al momento de entregarlo muy probablemente no cambió mucho, pero sí tuvo tendencia, ¿no es cierto?, a la baja, pero la presión arterial, si se dan cuenta, de la presión arterial media de 51 a 68, es decir, un paciente hipotenso a normotenso. Que estamos 3 puntos arriba del 65, sí, pero estamos 8 puntos arriba del 60, o sea, también, de todas maneras, es algo positivo, ¿no es cierto? Y si nosotros pensamos, el índice cardíaco aumenta, ¿no es cierto? Hay varias cosas que mejoran ya dentro del perfil hemodinámico, ¿no es cierto?, de la performance hemodinámica del paciente. Ahora, ¿cuándo pensar o sea, ¿cómo pienso y cuánto pienso en dar? Bueno, los pacientes acá dicen que la norepinefrina se puede dar de manera más temprana, o que es recomendable dentro de los key points de este estudio, es dar, o de este paper en realidad, dar de manera más temprana esto, ¿no es cierto? Y que la presión arterial, cuando hay una baja de la presión arterial diastólica, nosotros tenemos que entender que eso es más dependiente, o es una demostración, ¿no es cierto?, de que un paciente se encuentra presentando vasodilatación. Entonces, la aplicación, ¿no es cierto?, de norepinefrina de manera temprana sí puede llegar a ser beneficiosa a los pacientes, ¿ya? De hecho, la campaña, acá nosotros tenemos los updates anuales, ¿no es cierto?, de medicina de urgencia, y en el 2016 ya nos dicen que se puede entregar, ¿no es cierto?, de manera más temprana, y entregan razones de por qué muy probablemente empezar a entregarla de manera un poquito más temprana, ¿ya? Incluso nosotros podemos pensar que podemos tratar de evitar o baja la probabilidad de que caigamos en la necesidad, o no, de que caigamos no en la necesidad, sino que de que caigamos en el evento o en el hecho de nosotros aumentar la sobrecarga de fluidos, ¿no es cierto? De tener el balance positivo, el temible balance positivo que todos pensamos. Y de hecho, la norepinefrina, si es que va a producir vasoconstricción y nosotros tenemos un terreno que está relativamente vasopléjico y el terreno está encharcado y la sangre no se mueve,
la norepinefrina, al generar vasoconstricción, mayor vasoconstricción, va a estresar ese volumen, mejorando el retorno venoso y de manera consecuente el gasto cardíaco. Entonces, sí es una recomendación, ¿no es cierto?, de a lo mejor atacarla de manera temprana. Acá, en el mismo estudio de las controversias, lo que nombraban era eso, que nosotros muy probablemente vamos a elegir la norepinefrina versus la dopamina, ¿ya? Que la dopamina va a tener mayor efecto adverso y también se menciona, digamos, el hecho de actuar un poquito más rápido con eso. Entonces, vamos a tener dos perfiles de pacientes, ¿ya? Y con todos los estudios que hemos hablado, y por eso yo decía, si es que voy a tener un paciente hiperdinámico o hipodinámico, dependiendo del tipo de perfil de mi paciente séptico, si yo tengo un shock séptico que el perfil de mi paciente, el perfil hemodinámico de mi paciente es hiperdinámico, muy probablemente lo que yo voy a necesitar, que el paciente se encuentra hipertenso, es decir, el paciente no tiene una performance cardíaca disminuida, digamos, muy probablemente este paciente está generando una hiperdinamia, su corazón está aplaudiendo, digamos, está cerrándose demasiado y abriéndose demasiado porque ese paciente está hipotenso por vasoplegia, por vasodilatación. Y muy probablemente mi caballo a jugar, ¿no es cierto? Mi carta a jugar va a ser la noradrenalina o pensar en nora, ¿no es cierto? En norepi con vasopresina, según los estudios que estábamos viendo antes. Muy probablemente si nosotros pensamos que el estudio, bueno, tiene ciertas controversias, pero siempre la noradrenalina es como lo primero que se ha mencionado, bueno, elijamos noradrenalina. Pero si uno tiene vasopresina en su clínica veterinaria, en su consulta veterinaria, en su unidad de cuidado intensivo, podría intentarlo, buscarlo, e incluso va a ayudar muy probablemente a generar, ¿no es cierto?, una entrega de menores dosis de noradrenalina para los pacientes, bajar las dosis, lo cual baja muchas veces los riesgos de arritmia, ¿no es cierto?, y de efectos adversos. Y en el shock séptico hipodinámico, muy probablemente lo que vamos a elegir es norepi con dobuta, ¿no es cierto? Ya, la noradrenalina, norepinefrina con dobutamina. Y de hecho, después nosotros podríamos pensar, por orden de riesgo, digamos, pensar en adrenalina, epinefrina, ¿verdad? Y después pensar en la dopamina por todo lo que hemos conversado anteriormente. Entonces, dentro de eso, en la campaña, ¿no es cierto?, lo que nos dicen, norepinefrina, la primera opción. Dentro de los estudios, de todas maneras, como que se concluye, digamos, que la primera opción, añadir vasopresina o epinefrina para alcanzar metas de resucitación en caso de ser necesaria, ¿no es cierto? Que uno pueda añadir el hecho de vasopresina para intentar bajar las dosis de epinefrina, ¿ya? Que la dopamina pudiese ser una opción en el caso del bajo riesgo de que el paciente vaya a tener arritmia, ¿ya? Y la dopamina, desde ya el 2016, incluso antes, tengo un estudio acá en veterinaria que no se ocupa con nefroprotección, ¿ya? No es un protector renal. De hecho, acá lo dice, digamos, ¿ya? Y que bajo los estudios también que hay en medicina humana, digamos, a lo largo de todos los estudios que se han hecho, la norepinefrina tiene, y la mala información o la pobre información que nosotros tenemos en medicina también veterinaria, el uso de dopamina, ¿no es cierto?, como protector renal, ¿verdad?, tiene que ser o evaluado o en realidad descartado. Acá me parece que sí, también habla un poco de lo mismo, quedan como 10 minutos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, me queda poquito, tenemos la interacción, ¿no es cierto?, entre las drogas vasoactivas y el fluido, pensando en mortalidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que decía es que podría ser recomendar, o la mortalidad bajó en estos pacientes dentro si las drogas vasoactivas, en conjunto con el fluido, digamos, con el balance del fluido, era entregado entre las primeras 6 horas. ¿Ya? Era más baja. Entonces, había recomendaciones, ¿no es cierto?, por todo también los efectos adversos que conlleva la sobrecarga, digamos, de entregar de manera más temprana las drogas vasoactivas. Y dentro de eso, obviamente, la norepinefrina sería la que estuviera ganando la partida. ¿Ya? Dentro de la progresión de la hipoperfusión en la sepsis, nosotros en algún momento no solamente vamos a necesitar los vasopresores inótropos, sino que cuando un paciente se persiste estando hipoperfundido, por ejemplo, personas que siguen acumulando CO2, ¿no es cierto?, en la microcirculación, o acumulando lactato, sin hacer clearance de lactato en la microcirculación, nosotros podemos pensar en ocupar inodilatadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el paciente hipoperfundido va a generar esto. Esto es lo que genera. Como no están estos vasos sanguíneos que sí se encuentran acá, porque están cerrados y mi fluido no fue capaz de abrir ese vaso sanguíneo, nosotros tenemos áreas, por ejemplo esa, que no va a estar perfundida, va a acumular CO2, va a acumular lactato, ¿no es cierto? Y va a generar problemas. Entonces, si nosotros pensamos, en los inodilatadores van a generar eso y nos van a ayudar, ¿ya?
Los efectos de la dobutamina en la alteración microcirculatoria, bueno, los pacientes mejoraban, ¿no es cierto? Mejoraban la microcirculación. Vamos a ir rápido con esto, es un poco de lo mismo. Mejoraban la frecuencia cardíaca, el índice cardíaco, la dobutamina. Bueno, acá está digamos, la separación que se hace entre estos dos pacientes. Antes las dosis de dobutamina eran bastante altas, digamos, que se proponían. Y aquí uno puede hacer un perfil, digamos, de cuándo ocupar qué cosa y cómo ocuparlo en general, ¿ya? ¿Qué pasa hoy en día? 2020, ¿no es cierto? Dentro de lo mismo, porque estos estudios eran más antiguos, dentro de lo mismo lo que podemos encontrar es que se recomienda, ¿no es cierto?, el hecho de la norepinefrina, se recomienda poder ocupar de repente si uno quiere vasopresina, o si no optar por epinefrina, básicamente la misma cadena de la que hemos estado hablando, ¿ya? La campaña sobreviviendo a la sepsis en disfunción en niños, ¿no es cierto? Se habla del hecho de no ocupar epi sobre dopa, norepi sobre dopa, de ocupar, de que no pueden recomendar tanto el hecho de ocupar norepi relativamente temprano, o, perdón, no pueden recomendar tanto el hecho de una u otra, pero que depende un poco de la preferencia del clínico que ataca el problema, si es que elige norepi o epi, ¿ya? Y el hecho de que en las vías periféricas, digamos, muchas veces ellos optan como recomendación, pero así muy baja recomendación, es en poder darlo bien diluido de manera relativamente rápido, el hecho de hacerlo por vía periférica, ¿ya? Y, bueno, y hablan del hecho de la vasopresina en los pacientes, pues, también guiándose un poquito en lo mismo, ¿no? Acá encontré uno que decía que es la campaña sobreviviendo a la sepsis, enfocado a pacientes con COVID-19, ¿verdad? Y lo que hablan es que directamente el COVID-19 no, como que no lo asocian a un shock propiamente tal, pero encontré otro que no lo puse, que sí asociaban un poco, que está como un poco en discusión si el paciente se ha considerado un shock séptico o no. Desde mi punto de vista sí, si al final igual es tendiente la falla multiorgánica y el organismo es un virus, ¿ya? Y lo que te dicen es que uno ocupe, ¿verdad?, las recomendaciones que están dentro de lo que generalmente se ha recomendado, ¿ya? Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto, básicamente son las mismas recomendaciones que teníamos antes, incluso hablan del tema de la dopamina, que puede llegar a tener más efectos adversos, y básicamente recomiendan una presión arterial objetivo, digamos, de 60-65 de PAM, ya de presión arterial media, por los posibles efectos adversos que tienen las frecuencias cardíacas más altas, o sea, perdón, las presiones arteriales más altas. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber estado súper bien en el tiempo. Parece que sí, parece que sí. Agradezco a Skienda, a Coy y a Batuk por la invitación. Ahí están mis datos. Cualquier duda podemos conversar. Y los invito cordialmente a hacer pasantías, residencias, prácticas, pasantías de último año para los que sean alumnos en la Clínica Veterinaria VETS, donde trabajamos. Para que conozcan un poquito de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y como la filosofía que se hace en la clínica, ¿ya? Hay muchas cosas entretenidas, hay varios cursos también ahí, bueno, por interno me pueden preguntar, pero también están cordialmente invitados. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Y bien, pues podemos ver los datos de Ignacio en pantalla. Ahí está su teléfono, está su correo, su Instagram. Y bueno, pues para que se pongan en contacto con él, y creo que esta invitación de las pasantías pues es una gran oportunidad para que se pongan en contacto con Ignacio. Bien, pues vamos a leer algunas preguntas, algunos comentarios. Y vamos a empezar con Fran Villegas, que dice: buenas noches, doctor. ¿Qué opina del uso de hidrocortisona en pacientes con shock séptico o SIRS? Bueno, hay un paper también que es sobre los glucocorticoides, o sea, no es acá porque no es de vasopresores, pero del uso, la controversia del uso de glucocorticoides, de corticoides principalmente, independiente para los pacientes críticos, digamos. La hidrocortisona sí se puede ocupar, hoy en día no hay mucho estudio tampoco, pero dosis de 0.16 miligramos de hidrocortisona se veían relacionados a una buena respuesta. Gracias. Doctor podría ser, me parece que 0.2, perdón. No recuerdo bien, pero 0.16 de hidrocortisona recuerdo.
Muy bien, gracias. Doctor Morelletti, Roberto, ok, es el doctor Roberto Carlos. ¿Cómo podemos realizar la pasantía? Déjenme, hábleme por interno y yo les doy los datos de las personas que están encargadas de eso. Me Muy mandan bien, un muchas info, gracias. sí, me mandan un interno y yo ahí le transfiero la info a la gente. Perfecto. Recuerden que la charla va a quedar grabada, entonces si quieren ver los datos del doctor, pueden regresar el video a donde está la diapositiva con sus datos, ¿de acuerdo? Bien, Eduardo González, un gran saludo, Ignacio. Una consulta. ¿Cuál es tu experiencia, evidencia del uso temprano de vasopresores y qué momento usarlos? O sea, como decía la diapositiva anteriores, principalmente, o sea, el vasopresor, sí, lo ocupamos muchas veces de manera más temprana, no... hay distintas formas de verlo. Hay veces en que uno sí recomienda, y los estudios sí recomiendan hacerlo más temprano, uno lo ocupa, digamos. Y hay veces en que uno le entrega a esos pacientes que están como medio border, le entrega una pequeña dosis o lo ayuda un poquito con norepinefrina para que no caigan en esos tipos de hipotensiones que después ya son un poco más catastróficas y hay que estar subiendo dosis y todo eso. Y si el paciente no necesariamente tiene criterio hipoperfusivo, o sea, tiene criterio hipoperfusivo, pero no necesariamente uno siente que va mejorando el perfil hemodinámico con la precarga de dependencia, digamos, dándole un bolo de fluido, va a mejorar eso, muy probablemente uno pudiese elegir el uso de Norepi, principalmente yo podría usar Norepi, pero muchas veces uno sí ocupa. Yo creo que igual estamos al debe y yo creo que sí, muchas veces nos estamos demorando mucho en caer en los vasopresores. ¿Ya? Dentro de los estudios incluso hablan un poco de los criterios y dentro de las que son guías, como los criterios de cuándo usar la terapia un poco más temprana. Pero sí, obviamente que el hecho de no sobrecargar ahora es un efecto adverso menos o un posible efecto adverso menos a posteriori. Un saludo para Eduardo también, porque lo conozco, un gran abrazo para él. Gracias, doctor. Por aquí tenemos a Vale que dice, buenas noches, doctor. Clínicamente, ¿cómo podemos evaluar la presión de Gene sistémico y o volumen estresado? No, o sea, el volumen estresado, si el paciente está hipovolémico, muy probablemente hay un desbalance entre el volumen estresado y no estresado. Si el paciente está hipotenso, muy probablemente hay un desbalance entre el volumen estresado y no estresado, porque la vasodilatación va a generar menos volumen estresado proporcionalmente y menos volumen que se esté moviendo, digamos. Ya el típico flujo laminar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que en las paredes el líquido, o sea, la sangre está más quieta, ¿verdad? Y por dentro, o en la parte más central donde se va moviendo. La vasodilatación, al aumentar, digamos, este diámetro, muy probablemente va a generar mayor proporción de volumen no estresado que estresado. Y eso es lo que uno busca muchas veces. O generando vasoconstricción, ¿verdad? Apretando el vaso sanguíneo para estrujar el vaso sanguíneo y que avance el líquido, y estresar el volumen, o dando la carga de fluido. Y la presión media de Gene sistémico es experimental. Hay una forma de hacerlo en ventilación mecánica, que la verdad no me acuerdo ahora, pero sí hay una forma de hacerla en ventilación mecánica. El doctor Pablo Donati me mandó un par de estudios, que es un doctor argentino intensivista. Me parece que en el diplomado también, la gente de la clínica también lo vio. Pero es una presión que se llama, que es la presión media y N sistémica, una presión que se llama arriba arriba y que se ve de manera experimental. Clínicamente yo pensaría o podría atribuir que un paciente tiene la presión de media y N sistémico baja, si es que, pero no es un valor clínico, digamos, no es una cuantía clínica. Gracias, doctor. Germán Franco, buenas noches. ¿Qué predictores dinámicos podría usar para predecir responsabilidad a fluido en pacientes que no están bajo ventilación mecánica? La eco, por ejemplo, hacer un RACH protocol, ver si el paciente tiene un componente hiperdinámico hipovolémico en su corazón, ver la vena cava caudal, si colapsa más de un 50%. El mismo tiempo IN capilar puede hablar de precarga dependencia, ¿no es cierto? Y bueno, no hablé mucho de eso porque no era una clase de signos clínicos o de criterios de perfusión clínica en sí,
pero el tiempo lleno capilar, la alteración del estado mental, la coloración de las mucosas, el, eh, la diferencia o el delta de temperatura entre la periférica y la central, esas cosas pueden ser concordantes, digamos, con un paciente que tiene precarga de dependencia o que puede verse beneficiado con una carga fluida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, por ahora. Se me quedan probablemente algunos. En medicina humana hay un score que se llama score de moteado, el Motley Score, que es bien interesante, que en medicina veterinaria de repente nosotros vemos, muchas veces uno depila a los pacientes que están como más o menos mal, y muchas veces uno los ve con pequeñas zonas de equimosis o hematoma, y uno dice, a lo mejor este paciente, no sé, los cocodrilos del SG le quedaron muy apretados, se está generando eso. Muchas veces puede llegar a ser que hay problemas microcirculatorios en la zona y producto de eso hay hipoperfusión en esa zona y que se puede estar generando. Es algo que está estudiado, se estudia en la rodilla y se genera en las personas, se estudia en la rodilla y que era uno como de los predictores también que tenían dentro de unos estudios. Pero todos los criterios de perfusión clínica que tengan que ver con eso, digamos, con lo que yo había mencionado, pueden hablar de un paciente que puede verse beneficiado con fluido. Gracias, doctor. Paulo Meri. Buenas, Nacho. Dice, todos los trabajos, papers, hablan sobre el uso temprano de vasoactivos, pero ¿qué tan temprano se debiese utilizar? Administro bolo 20-30 mililitros sobre kilo y si no hay efecto, pasar inmediatamente a drogas vasoactivas pensando en no tener algún monitoreo tan invasivo. En la práctica una vez igual, en la práctica en la vida real, porque es como esto, muchas veces a uno le dicen, tiene que elegir norepi por sobre epi, tiene que elegir epi por sobre dopa, pero muchas veces uno ahí no tiene todas las opciones y la opción es la más correcta, es la que tengo en el minuto, digamos. Y a veces, pensando en esa pregunta, muchas veces uno dice, ok, vamos a dar una carga fluida de 30 ml por kilo. De 30 ml por kilo, da la carga y ve que a lo mejor el paciente igual se puede ver beneficiado y no cae dentro de estos criterios tan estrictos para pensar en dar los 20 o 30 ml por kilo y después pensar si es que cumplir la deuda, el paciente no está bien, a lo mejor puedo empezar de nuevo o sea, puedo empezar a dar cierta droga, no sé, empezar con una infusión pequeña de norepi para ver cómo responde. Hay veces en que uno no lo hace así, hay veces en que uno igual da un bolo de 10 ml por kilo más para ver la respuesta, para ver si mejoró. De repente no necesitaba 30, necesitaba 40 o 50 ml por kilo, cosas que quizás ya están un poco desestimadas, no están tan descritas, pero hay veces en que pasa igual dentro de la clínica igual. Entonces, el criteriómetro, pienso yo, el sentido común muchas veces nos ayuda a decir eso. Hay veces en que cuando ya uno va por el tercer bolo que es grande, de repente uno pudiese decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor no demos este bolo, intentemos con una pequeña dosis, partamos dando eso y veamos qué es lo que ocurre. Porque pensando, no sé, un paciente de 10 kilos, dar 30 ml por kilo, 300 ml, ya los 600 ml, prácticamente un suero, pudiese ya llegar a ser un poco suficiente, digamos. Entonces, como para restituir la volemia, la perfusión, ¿no es cierto? Y que los criterios de perfusión mejoren. Entonces, muy probablemente, no sé, uno cae a veces en dar esta cantidad, pero claro, o sea, quizá en ese momento está la interfaz en decir, doy una carga, si la carga es lo suficiente. Y si ya no estoy seguro de dar mi tercera, pero al paciente igual le cabe, le queda espacio dentro para poder generar, ¿no es cierto?, mayor volumen, digamos, estar con mayor volumen dentro. Pero yo igual creo que ya me estoy pasando, dentro de mi sentido común, muy probablemente ahí parto, digamos, con la dosis, aunque sea baja una dosis de droga. ¿No? Gracias. Oscar Guizar. Doctor, excelente charla. Muchas Quisiera gracias. preguntarle, ¿cuáles son para usted los indicadores o el momento adecuado para manejar vasopresores, considerando que en la mayoría de las ocasiones lo hacemos de manera tardía, según lo que entendí de la charla? O sea, los mismos criterios que yo le había dicho. O sea, dentro del monitoreo, si tenemos algo más invasivo y muchas veces, o sea, si uno piensa, si pensamos en lo invasivo, el paciente si tiene una presión venosa central de 12 o 15, ese paciente hace rato se pasó de fluido, digamos. Si es que, y aún así sigue hipotenso, porque nuestro criterio igual puede ser guiado o por hipotensión o por hipoperfusión.
Si el paciente se encuentra, por ejemplo, con la presión arterial borde, ya no, quizás no es la mejor de todas, pero el paciente se encuentra rosado, se encuentra caliente, el paciente se encuentra con tiempo lleno capital normal, independiente de si es que la presión arterial está ahí, a lo mejor mi carga no va a ser fluido porque mis criterios perfusionales están mejor, y a lo mejor ahí sí mi meta va a ser un poquito más macrohemodinámica y subir un poco más. Entonces, tiene que ser la unión de los criterios macro con los microhemodinámicos. Si el paciente está en el borde hipotenso, pero tiene criterios de perfusión clínica que están relativamente bien, muy probablemente el bolo no va a mejorar mucho más eso. Lo que va a hacer es tener una carga de fluido más encima que a lo mejor no era necesaria. Entonces, ahí muy probablemente, si los criterios de perfusión clínica están mejor, el paciente está con un borde, o sea, con la presión arterial en borde, muy probablemente ahí yo quizás pudiese ayudar al paciente dándole alguna droga vasoactiva. Gracias, doctor. Eduardo Sebastián Ogaz Eduardo Gas. dice, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Él tiene 2 preguntas. La primera, hidrocortisona en insuficiencia suprarrenal confirmada o ante sospecha, Sí. dosis CRI o bolos. Yo creo que uno puede intentar un bolito, digamos, para ver si es que hay cambio. Ya, de hecho, eso está escrito. No me acuerdo ahora, tendría que buscarlo y se lo puedo dar por interno la dosis en infusión continua. Pero uno puede intentar y de hecho se describe que uno puede dar una carga para ver si es que existe respuesta. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿qué opinas del uso de gluconato de calcio? Saludos y muchas gracias. No tengo experiencia, la verdad. No podría hacerme un juicio como... Habían unas que eran como menos en la guía que tenía colores verdes, en la primera que mostré, había, de las que eran 2020, había una que mencionaban drogas como menos convencionales, pero no, la verdad no tengo ninguna experiencia con gluconato de calcio en ese contexto. Gracias. Antonio Guaman, la, no sé si se escribe aquí, plisnografía para optar por fluidos o vasopresores, ¿es valedero solo en ventilación mecánica? No sé si su corrector cambió palabras. Yo La creo que es... plasmografía a lo mejor quiso decir. No sé, o sea, el delta de presión de pulso y el delta de presión sistólica, sí, pues, esos son en ventilación a presión positiva. Y la presión venosa central no necesariamente, no, de hecho la presión venosa central como se ve alterada, digamos, por la presión pleural o intratorácica, se puede sesgar si el paciente está ventilado a presión positiva. No sé si esa habrá sido la pregunta, pero claro, las deltas de presión sí son con paciente intubado. Gracias. Paulo Meri. Nacho, ¿qué tanta validez le das a la presencia o ausencia de pulso para usar vasoactivos, pensando en no tener cómo medir la presión? En la Saludos. urgencia, sí. Sí, en la urgencia sí. Y si no tengo nada, en la urgencia sí. Porque uno al final lo que puede hacer dentro de la misma urgencia es elegir la droga que uno pueda y que vea más correcta en el minuto, colocarla en un suero, muchas veces dentro de la urgencia, digamos, en el contexto de la urgencia, y hacer palpable y ver si es que hay respuesta y se siente y se hace palpable el pulso. Y a veces uno ve que empezando a palpar el pulso, estos pacientes, claro, levantan también la cabeza con el bolo fluido, con esta infusión y ir titulándolo así. Muchas veces, incluso un poco más antigua también se hacía así, yo creo que en varios lados se sigue haciendo en el paciente en el contexto de la urgencia, digamos. Después ya se irá cuantificando un poco más todo. Pero sí. Gracias. Iván Pineda Bet, ¿de qué forma evitar los riesgos de isquemia intestinal con la norepi? ¿Y cómo manejar el paciente en shock séptico refractario a vasoactivos? Ya, el paciente, o sea, los inodilatadores pueden ayudar, porque, por ejemplo, la dobutamina también demostraba que hay estudios que hablan de que mejora la microcirculación también en el tracto gastrointestinal.
Y si es que es refractario vasoactivo, ahí uno podría llegar a sospechar de insuficiencia adrenal relativa y tomar la medida, digamos, dar las dosis de hidrocortisona y ver respuesta a eso también. Gracias. Fabiana Choque, buenas noches, doctor. El uso combinado de noradrenalina y la dobutamina, ¿a qué dosis administrar? Está en la tablita, están la, la dobutamina, la norepinefrina, la dosis es, bueno, espérame, 0,2 a 2 microgramos por kilo minuto. Uno pudiese partir en algo intermedio, muchas veces uno parte en 0,5, 0,6, no parte tan alto, digamos. Y de la dobuta me parece que va de 2 a 20 microgramos, kilo minuto, sí, gamma kilo minuto. Pero muchas veces uno no llega a los 20 gamma, uno ve, o sea, uno tiene 2, 3, 4, a todo reventar. Muchas veces esas son como las dosis en general, y de ahí uno se va moviendo. En sí, con la norepi, lo que uno puede hacer es, en vez de ir escalándola, a lo mejor es partir con una dosis un poquito más alta, digamos, por ejemplo los 0,5, y si es que no necesita 0,5, ir descendiendo y buscar la dosis más baja posible. A mí actual. Gracias. Gracias, doctor. Oscar Otalora, saludos, Nacho. Sí. ¿Qué parámetros que tengamos en cuenta para tomar la decisión de que ya debemos colocar el primer bolo de vasopresores? Eso es lo que habíamos conversado, que muchas veces los criterios de perfusión, que un paciente, por ejemplo, esté límite o que esté con la presión arterial baja, pero tenga criterios perfusivos clínicos que estén bastante bien, por ejemplo, que tenga buena temperatura, que los deltas de temperatura estén bien, buen tiempo lleno capilar, que igual, de todas maneras, esté atento, digamos. ¿Por qué? Porque el ejemplo clásico son los abuelos. Ya los abuelos no siempre son normotensos, pero no están hipoperfundidos muchas veces. Entonces es la presión arterial que en ese minuto mi gato está jugando otra vez, que son los que necesitan en ese minuto, digamos. Pero claro, si yo tengo criterios de perfusión clínica que están relativamente bien, y el paciente se encuentra en borde bajo o de frentón está con la presión arterial baja, yo podría optar por un vasopresor en vez de un bolo fluido, porque mi bolo fluido es para tratar de lograr criterios de perfusión clínica mejor. No es para pensar en subirle la presión arterial. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos la presión arterial tiene más componentes, o el componente principal, digamos, es el diámetro o la resistencia vascular sistémica. Entonces, eso es lo que va a generar una mejoría más considerable. Gracias, doctor. Germán Pulido, ¿recomienda alguna dosis inicial de norepi para Eso. empezar a titularla? Sí, muchas veces uno parte con 0,5 y de ahí, o sea, o 0,6 y de ahí va bajando. Obviamente el paciente mientras más dosis necesita es porque peor está, digamos. Pero sí, a veces 0,5 y ir desescalando. Muy bien, doctor. Pues buenas noticias, logramos pasar todas las preguntas. Así es de que, pues con esa pregunta cerramos la sesión. Y antes de despedir la charla, doctor, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Les agradezco mucho, estoy infinitamente agradecido por la oportunidad de ustedes como plataforma de charlas, digamos, porque se han prestado las plataformas para, no recuerdo cuántas charlas van, me parece que esta sería como la octava o sexta. Agradezco mucho la gente que estuvo ahí, agradezco el apoyo de la gente, le agradezco a la gente que me ha mandado mensajes de la clínica veterinaria Vets, le agradezco también mucho a ellos por estar presentes, apoyándome, a la gente que me ha estado preguntando. Espero haber podido aportar con mi granito de arena, digamos, a esta situación, y cualquier duda estoy absolutamente abierto a que conversemos, debatamos. Hay varias cosas que que quedan ahí dando vuelta que muy probablemente son súper entretenidas de debatir. Excelente, doctor. Pues un placer haberte tenido esta noche aquí con nosotros. En nombre de todo el equipo, gracias. En nombre de todo el equipo de Skenda, de Koji, de Batuk, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues obviamente esperamos que estés muy, muy bien y que nos veamos muy pronto. Mucha fuerza a todos también. Mucha fuerza a todos en esta situación, a todos los países que estamos en esto. La cosa está difícil, acá también está difícil. Hay países que están mejor o peor, pero de todas maneras esto depende de todo al final. Y aunque suene cliché, si no es necesario, quédate en casa.
Claro, de acuerdísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que ahorita en media hora vamos a tener otro webinar con el licenciado Alex Grassi, quien va a hablar de marketing para mantener viva la llama del amor en tiempos de COVID-19. No se lo pierdan. Nacho, un fuerte, fuerte abrazo. Cuídate Muchas mucho. gracias, Real. Te pasaste, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, bye.